y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Y es hora de adorarte. Ven y abre tu corazón a él. Ven. Bueno, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, venimos delante de ti, Señor, con ruego, con súplica, pidiéndote, Padre, que seas tú estableciendo tu palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Padre, se mueva en medio de nosotros, nos guíe siempre a tu justicia, a tu verdad, a tu amor. Te pedimos, Padre, que nos santifiques en tu palabra es verdad, y que nos hagas dignos en nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, en el único que podemos ser salvos. En su nombre oramos, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amados, recordemos siempre y hagamos memoria de Cristo, que nunca pasemos desapercibido cada segundo de nuestra vida, hacer memoria de Él, su venida, su nacimiento, su vida, su trayectoria aquí en la tierra, todo ese proceso que Él pasó, la cruz del Calvario, su resurrección y su exaltación, y sabiendo que ahora Él está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, cada momento. El mensaje le llamé el amor que salva. Es un versículo que cambió el mundo. Muchos lo citan, pero pocos lo viven. En el contexto inmediato vemos que el Señor da este versículo, nuestro Señor Jesucristo, en una conversación con Nicodemo, un maestro de la ley que se acercó a él durante la noche y le dijo: sabemos, en plural, que tú vienes de Dios, porque todo lo que tú haces no lo pudiera hacer nadie si no estuviera Dios con él. Y el tema que habla el Señor Jesucristo con Nicodemo es acerca del nuevo nacimiento, de la salvación que no depende del esfuerzo humano ni de la ley, sino del Espíritu Santo dándonos ese nuevo nacimiento y de la palabra que nos hace renacer por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el tema que tienen Nicodemo y el Señor. Se lo pongo como contexto. El propósito de este mensaje es mostrar cómo este versículo resume todo el Evangelio. El amor de Dios, el regalo dando a su Hijo Jesucristo y la condición para ser salvos por medio de la fe, y la promesa, una promesa de vida eterna, la misma vida que Dios tiene, amados. Voy a desglosar entonces el verso. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amados, el origen de la salvación nació en el corazón del Padre. Ese es el origen de nuestra salvación, el amor del Padre. Entonces no comienza con una religión, con los hombres buscando a Dios, sino con Dios buscando al hombre. Dios ama, y uno de sus atributos, amados, es el amor. Y es un amor inmutable que no cambia. Él nos ama con amor eterno. En primera de Juan 4:14 nos enseña y dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Ellos eran testigos de que Dios Padre había enviado a su Hijo Jesucristo, dice, el Salvador del mundo.
En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo, amados, y todos sabemos, nació de una virgen en una familia humilde, y es ese tal manera, como dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera, es un amor indescriptible, grande, en que nadie lo puede explicar. No dice nos amó como, haciendo una comparación, sino que de tal manera, porque, amados, no habría palabras ni estudios teológicos suficientes para comprender el amor de Dios. Incomprensible, es inescrutable el amor de Dios para con cada uno de nosotros. La cruz da una explicación de ese tal manera, que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue a la muerte, y muerte de cruz, por amor a cada uno de nosotros. Es un amor, amados, inmutable, que no cambia. No porque nosotros sirvamos más nos va a amar más, me explico. Él nos ama de igual manera y ama a toda la humanidad. Desde Adán y Eva hasta el último que nazca, es un mismo amor para con todos. Gloria sea su nombre. Mas es necesario, amados, venir a Cristo, creer en Él. Ese artículo en es inmerso en Él, permaneciendo en Él, en una fe continua en Él. Este será salvo, creyendo en Él. Si vemos, el Señor fue a la cruz del Calvario en medio de dos ladrones, uno de los cuales le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cree y reconoce que Él es el Mesías de Dios que fue enviado. Y Él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si entendemos la palabra, amados, Él no dice, hoy mismo estarán, porque también el otro ladrón iba a morir ese mismo momento. Mas uno fue salvo y el otro se perdió, y no era que Dios y nuestro Señor Jesucristo no amaba al otro, igual lo amaba. Mas uno fue salvo porque él sí creyó en Cristo. Gloria sea su nombre. Ese es el amor, amado, de tal manera. Es un amor que no cambia, es inmutable, es un amor que nunca se agota y que no depende de nuestros méritos, no depende de lo que hagamos, de nuestras obras, sino que depende únicamente de Él. Lo que nos corresponde a nosotros es creer, amados, y porque creemos, porque le amamos, somos movidos a hacer obras, a las obras que Él anticipó de antemano para que andemos en ellas. Y entonces damos frutos, porque permanecemos en Cristo. El que permanece en Cristo, amados, da mucho fruto. Lucas 2:11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa es la razón por la cual Él vino, salvarnos, que es Cristo el Señor, el Mesías de Dios. Y vino, dice la palabra en Juan 3:16, al mundo. Amados, es un amor universal para todos, donde estamos incluidos todos, la humanidad, judíos, gentiles, personas buenas, personas malas, religiosos, pecadores, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Él nos ama, es el atributo de Dios, esa es su naturaleza. Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue a la cruz por cada uno de nosotros, amados, para darnos vida eterna. La salvación solo es a través de Él. Dios no ama, amados, a una versión futura de nosotros mejorada. Me explico, porque mucha gente espera componerse, repararse. El que bebe quiere dejar de beber para venir a Dios. El que se droga, usa drogas, quiere dejar la droga para venir a Dios. Amados, no va a poder. Hay que venir tal cual estamos, tal como somos, venir a Dios y comprender ese amor tan grande
que Él fue a la cruz a pagar nuestros pecados. Entender, amados, y comprender desde lo más profundo de nuestro corazón el sacrificio que Él hizo por rescatarnos, salvarnos y darnos vida eterna. Ese es el verdadero amor, amados, que debemos nosotros tener hacia Él, el amor que salva, la fe que salva. Y Él ama a todos y a cada uno de nosotros. Y ama también, amados, a todos aquellos que para nosotros es difícil amarlos. También Él los ama, aún hasta nuestros enemigos, enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que ha dado a su Hijo unigénito. El amor verdadero, amados, no solo es de labios y del diente al labio, yo te amo, sino que es entrega y ha dado lo más precioso de Dios, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces amar no es solo sentir, amados, sino es una entrega, un darse. Cuando nosotros amamos a Dios, lo obedecemos. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra va a obedecer. Es por amor, amados. Le sirve, le adora, le exalta, lo alaba. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. Entonces Dios da lo más precioso que Él tiene, amados. Pongamos un poco a meditar. ¿Quién de nosotros sería capaz de dar un hijo por un pecador, por un Barrabás? ¿Cómo comprender ese amor, amados? En Isaías 9:6 dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se cumple, amados, esta palabra fue escrita por Isaías 700 años antes del nacimiento del Señor, y solo se puede cumplir en Jesucristo, su Hijo unigénito. El regalo, amados, que nos da fue a su Hijo unigénito. Es un regalo incomparable, no tiene comparación ni punto de comparación. El Dios dando a su Hijo, el único en naturaleza, no hay otro. No fue creado, Él goza de los mismos atributos de Dios, eterno. No envió el Señor un ángel o un profeta, envió a su propio Hijo. Miramos entonces, amados, la intensidad del sacrificio del Padre. Darnos a su Hijo, al que nunca pecó, bueno. Entonces el Padre no entregó, amados, a nuestro Señor Jesucristo a venir a la tierra a recibir pleitesías o a una buena cuna, a una buena familia, sino lo ha enviado a la cruz del Calvario, a una cruz sangrienta, amados, en la cual iba a perder toda su sangre, llevándose el castigo que correspondía a cada uno de nosotros. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amados, si Dios, el creador del cielo y de la tierra, dio lo más grande que Él tenía, tengamos fe y confianza que Él va a suplir todas las cosas que nos hagan falta, amados, y suplirá conforme a sus riquezas en gloria de todas aquellas cosas que necesitamos. Él cuidará de cada uno de nosotros, nos dará sustento y abrigo. Leamos Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si le pedimos su presencia, su Espíritu Santo, su guianza. Si no, dice que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para todo aquel que en Él cree, dice el texto.
Aquí está una condición, amados. Todo aquel, la invitación a creer, la invitación a ser salvos, la invitación a venir a Cristo es para toda la humanidad. La invitación, amados, no tiene acepción de personas. No hay distinción de raza, de lenguas. No hay distinción de nuestro pasado, de nivel social, de estratos sociales. Es una invitación para todos a creer en Cristo Jesús y obtener por medio de Él la vida eterna. La gracia abre la puerta a todos, a cualquiera que venga a Cristo. Recibe gracia y favor, misericordia en Dios. Que en Él cree, esa es la condición y el condicionante, creer en Él. Amados, hasta los demonios creen y tiemblan. Y cualquiera dice, sí, yo creo. Pero ese creer, amados, es inmerso en Él, es estar en Él, es una fe continua en Él. Tiene ese prefijo en, estar en una fe de corazón que cree en Cristo Jesús. No dice, amados, a todo aquel que se porte bien, a todo aquel que sea religioso o todo aquel que trabaje, que haga obras y se lo gane. Es creer en Él y permanecer en Él, como dijo Él, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Creer, amados, es confiar plenamente en lo que Él hizo, es rendirse y depender totalmente de lo que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Esto nos transforma y nos trae tristeza para arrepentimiento, saber que el Hijo de Dios, que nunca pecó, cargó mis pecados en la cruz y hace una sustitución en ese momento, amados, que venimos a Él, creemos a Él y nos entregamos a Él. Él carga nuestros pecados en esa cruz y ahí son pagados. Y la justicia de Cristo, la justicia del Hijo de Dios es puesta a nuestra cuenta. Por eso somos salvos y por eso el Padre nos ve justos, porque nos ve con la justicia de Cristo. Esto no es por mérito, sino por lo que Él hizo en la cruz. La fe salvadora, amados, no es un acuerdo mental de que sé, que conozco. Esto es, amados, en el corazón, es interno, es espiritual. Es aceptar a Cristo, amados, en nuestro corazón y Él transforma. En esta plática que tenía nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, si miramos ahí en Juan 3:14, Nicodemo conocía lo que era una serpiente de bronce que había sido levantada en el desierto, y todo aquel que era picado por la serpiente, por serpientes en el desierto, moría. Mas el Señor mandó a Moisés a levantar una serpiente de bronce y todo aquel que miraba vivía. Y esto, amado, nos enseña, porque la serpiente es un tipo del pecado, es un tipo de maldad. Esto nos enseña cómo Cristo llevó nuestro pecado y nuestra maldad en la cruz del Calvario. Y miramos a Él y entonces nos arrepentimos y Él se lleva toda nuestra maldad. Él se lleva todo nuestro pecado en esa cruz y paga con su sangre la redención de cada uno de nosotros. Lo leemos ahí en el verso Juan 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Explicándole nuestro Señor en esa conversación que tenía con Nicodemo, cómo esa serpiente era un tipo de Cristo, donde iba a cargar Él el pecado de toda la humanidad, amados. Él cargó ahí el pecado de toda la humanidad. Mas sin embargo, el que no viene a Él muere en sus pecados y va a un infierno eterno. Y todo aquel que cree en Él, vive en Él y nunca apostata de Él, amados, este alcanza la vida eterna. Gloria sea su nombre. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos. En 2 de Corintios 5:21 lo explica bien y dice: al que no conoció pecado, Cristo jamás pecó. Imposible era que él pecara. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. En Él somos justicia de Dios
en Él. La justicia de Dios, amados, está en nuestra cuenta. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, la fe no es un simple sentimiento o un pensamiento mental. Es una decisión continua, diaria, permaneciendo en Cristo Jesús y descansando, amados, en lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Dice la palabra, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amado, es la promesa de Dios. Vemos ahí que hay dos destinos para el hombre cuando muere: que se pierda y vaya a caer al infierno eterno, donde ahí el gusano nunca muere, ni la llama nunca se apaga, dijo el Señor Jesucristo. O el otro destino es la vida eterna, si le entregamos la vida a Jesucristo. Esta es la palabra de Dios, amados, que ni una jota ni una tilde caerá en tierra. Entonces no hay un punto intermedio, ¿no? El purgatorio, eso no existe, amados, no es bíblico. Lo que existe, amados, es infierno o la vida eterna en Él, una vida con Él. Jesucristo vino para rescatarnos de ese infierno. Él no vino para condenarnos. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Por eso es necesario, amados, creer lo que Cristo hizo en esa cruz. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice la palabra, y no se pierda, no llegue a ese infierno. Él nos da la salvación, amados, de un juicio eterno en el cual estas almas que no vinieron a Cristo no vivirán por la eternidad en el infierno. Y es fácil decirlo, amados, pero en ese lugar es un lugar de tormento. De eso nos salvó nuestro Señor. ¿Qué es lo que quiere decir esto, amados? Que sin Cristo ya estamos perdidos. Para que no se pierda. O sea, ya si lo leemos bien claro ahí en Juan 3:18, y es en el mismo relato entre Jesús con Nicodemo, dice, el que en Él cree no es condenado. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Mire, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo hay dos caminos. Y ya el que no viene, amado, ya ha sido condenado. Solo hay, la única manera de ser salvos es creyendo en Cristo, viviendo en Él. Entonces la perdición, amados, no es un castigo arbitrario o de voluntad de Dios. Es la consecuencia natural del pecado del hombre. Es una consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Y solo hay dos lugares donde se pagan pecados: en el infierno eterno, donde no se puede salir, o en la cruz de Cristo. No hay más lugares donde se puede pagar pecado, amados, solo en la cruz de Cristo. Y ahí somos lavados por la sangre que Cristo derramó. Y dice vida eterna. Y esta vida eterna, amados, no solo es una duración de vida, sino es la calidad de vida. Es la misma vida de la que Dios goza, es la misma vida que Dios tiene. Entonces no es simplemente vivir para siempre, sino es conocer a Dios, ser hijos, tener su Espíritu Santo morando en nosotros. Es vivir, amados, en su presencia, donde viviremos desde ahora, desde que lo recibimos, y para siempre, mientras estemos en Él y permanezcamos en Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta palabra, que te conozcan a ti, amados hermanos, es un conocimiento de Él íntimo en Él. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es esa calidad de vida eterna, amados, la misma vida que Dios tiene en su presencia. La vida eterna entonces comienza, amados, en el mismo momento que le entregamos la vida a Cristo Jesús. Y Cristo, amados, desde ese momento
hasta la eternidad. Mientras nosotros no renunciemos de Él, permaneceremos en eternidad con Él, desde el momento en que estamos en Él. Amados, para concluir, el Evangelio en una sola frase que nos da este texto es que Dios nos amó a cada uno de nosotros. Nos amó, que dio a su Hijo Jesucristo. Si nosotros creemos en Él de todo nuestro corazón, Dios nos salva y nos da la vida eterna. Así de sencillo es el Evangelio, amados. Es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero a la vez es tan profundo y es tan extenso que ni los más altos teólogos siguen todavía ni terminan de explorar el inmenso amor de Dios. Así es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hagámonos la pregunta entonces, amados, ¿hemos recibido el amor de Dios que ha sido mostrado por Cristo en la cruz del Calvario al grado que nos ha transformado desde lo más profundo de nuestro corazón a seguirlo, a amarlo, independientemente de las circunstancias de la vida? Hagámonos esa pregunta. ¿Creemos en Cristo o solo sabemos de Él? ¿O nos interesa simplemente lo que Él da, sus beneficios? ¿O le amamos, amados, porque realmente Él está en nosotros, mora en nosotros, nos guía y se ha hecho vida en cada uno de nosotros? Preguntémonos, porque de ahí depende, amados, dónde vamos a ir a pasar la eternidad. ¿Estamos viviendo como alguien que ya tiene la vida eterna? ¿O todavía lo estaremos pensando? Oremos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. Te damos gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra, por el sacrificio vivo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque su inmenso amor nos alcanzó. Tú nos buscaste, Padre, primero. Padre, gracias porque creemos, Señor, en la salvación, en la vida eterna que Cristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tu unigénito Hijo, que tú entregaste, Padre, por cada uno de nosotros. Gracias por entregarlo por nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cada uno de nuestros pecados. Lávanos en su sangre. Limpia nuestra vida, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos para darte gloria, honra, alabanza. Oh Padre, que nuestra vida cada día, Padre, esté segura en ese inmenso amor que tú tienes para nosotros. Oh Padre, que esa esperanza de vida eterna sea cierta en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Así hemos orado, Dios de gloria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Grande es su amor, cuán grande es su bondad. En mi vida ha sido bueno. Te adoramos, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor mostrado en la cruz. Tan fiel con mi ser, con cada aliento. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Y mientras me acerco a tu trono,
te acercamos, Señor, y nos postramos delante de ti, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor, tú has sido tan fiel, Señor. Levantamos un clamor hacia ti, Señor, levantamos nuestra alabanza delante de ti, Señor, porque solo tú,